Muy buenas tardes, damas y caballeros. 19 de octubre de 1469. 19 de octubre de 1469. Es una fecha tremendamente señalada, o lo debería de estar en nuestros calendarios, porque fue cuando se casaron los reyes católicos, el matrimonio de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. ¿Qué se está celebrando? Pues nada, 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 nada. Aquí estamos hablando de Begoño, de Maripili, de que si entra en la cárcel, que si no, que el novio de Ayuso, oye, que es el novio de Ayuso, que quien se acuesta, Ayuso tiene muy mal ojo para buscarse sus novios, muy mal ojo, muy mal ojo. Oye, investigalo antes, coño. Ay, señor, señor. Está dando un montón de gasolina, pero en fin. Bueno, que estamos hablando de un montón de tonterías y nos olvidamos, como de costumbre, de nuestra gloriosa historia. Miren ustedes, hace unos días vi a dos tontos muy tontos mexicanos. Hay un youtuber que a mí me sale permanentemente el algoritmo mexicano. Su ignorancia es total, total, de todo, pero se esfuerza. Y ahora ha traído ahora últimamente está haciendo directos, o bueno, él no hace directos, ¿no? O sí, no lo sé, creo que no. Es que no lo creo capacitado para hacer un directo así de claro. Y ahora pues trae un colaborador que es más tonto aún que él, es decir, que es más inculto aún que él, y donde pueden ver pues que bueno, te quedas fascinado cuando dicen primero que no habían oído hablar de Isabel la Católica, y después dicen, pues bueno, pues eso es un problema de España, pero idiotas, ¿quién queréis vosotros que creo en México? España. ¿Y gracias a quién? A los reyes católicos. ¿Y gracias especialmente a quién? A Isabel la Católica. Ay, señor, qué tontitos sois. Por eso os quieren así. Bueno, encima tienes a cuatro mexicanos ahí sacando pecho porque el gobernador de Texas o de Arizona o lo que sea, pues les va allí y ellos creen que les va pues el rey de Pernambuco. En fin, vamos a hablar de nuestra historia y estos señores pues se deberían de estar celebrando en toda España, pero aquí pasan de todo. El 19 de octubre, es decir, ayer hoy estamos a 20, día que lo estoy grabando, domingo 20 de octubre, pues ayer sábado día 19, pues 555 años de la boda de los Reyes Católicos. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón tuvo lugar el 19 de octubre de 1469 en el Palacio de los Viveros de la ciudad castellana. La ceremonia fue clandestina y sin ningún tipo de suntuosidad al no contar con la bula papal que necesitaba para casarse según la doctrina eclesiástica. Yo les recomiendo que vean una serie que se llama Isabel. Cuando Televisión Española le da la gana de hacer series buenas, te la sacan. De hecho, la imagen que voy a poner no va a ser un cuadro de la época ni nada. Si me lo acepta como animal de compañía, voy a poner una imagen de los actores que interpretan a Isabel y a Fernando. El matrimonio unificó por primera vez la corona de Castilla y la corona de Aragón, dando lugar a la monarquía hispana. Ni más ni menos. Isabel de Castilla era vendida, intentaban venderla permanentemente su hermano, el impotente, pues al rey de Portugal. Todos eran Trastámara. Trastámara. A mí es una cosa que me encantaría algún día que cuando este canal funcionara mejor, pues puede traer un historiador y que me lo explicara. Pues el matrimonio unificó por primera vez a la corona de Castilla y la corona de Aragón, dando lugar a la monarquía hispana.
Y ahí empezó todo. Ahí comenzó todo lo que es España en la actualidad y lo que fue. Los reyes católicos, el matrimonio de los reyes católicos permitió una dinastía de Aragón y Castilla, pero ambos reinos conservaron sus instituciones propias. Con la conquista de Granada y la anexión de Navarra se pusieron las bases de la futura monarquía hispana y su hegemonía mundial. La boda clandestina de los reyes católicos. Es que de verdad, es de película y película que hay. Es decir, en este caso serie. En 1469, el destino de los reinos de Aragón y Castilla quedó unido mediante el matrimonio de sus príncipes, Fernando y Isabel. Bueno, Fernando cuando se casó ya era rey de Nápoles y de Sicilia. De hecho, él estaba regresando de uno de sus viajes y Isabel la Católica no perdió el tiempo para coronarse, cosa que le sentó a Fernando el Católico como un tiro o como una ballesta, como un dardo, como la flecha de una ballesta, o como una flecha, o como un tiro de arcabuz. Le sentó fatal. De hecho, casi que estuvo a punto de dar media vuelta y marcharse. Y la historia de España hubiera sido totalmente diferente. Como la corona de Aragón tenía un montón de problemas económicos, siempre estaban faltos de dinero, porque siempre estaban en guerras, conquistando y conquistando. Por eso tenían una armada más grande que la de Castilla, tenían más artillería que Castilla, porque estaban conquistando permanente por el Mediterráneo, el Rosellón, en Francia, adentrándose muy adentro en Francia, pues no tenían un duro. Y fue un matrimonio en principio de conveniencia, pero pasó algo increíble para la época, que se enamoraron. El gigolo de Fernando el Católico, porque Fernando el Católico era un gigolo, dicen que era muy guapo, muy viril y nada, y que la llevaba todas, pero loquitas. Isabel la Católica dicen también que era muy guapa, pero más casta que la tita, casi que era una monja. Pero se enamoraron, cosa increíble para la época. Simplemente tienen que leerse, intentaré pasarles el enlace de el testamento de Isabel la Católica. Y nada, es el único enlace que les voy a poner. Sin embargo, esta boda contaba con la oposición del Papa y del rey castellano, Enrique no sé qué el Impotente, el de la Beltraneja, que no era hija suya, era de Beltrán. Pero en fe, para eso están los libros de historia. Reyes católicos. El enlace de los reyes católicos cambió el curso de la historia de España y de la humanidad. El 19 de octubre de 1469, el príncipe Fernando de Aragón y la princesa Isabel de Castilla, él ya era rey. Miren cómo eso que la historia la escribe, pues... Pero vamos a ver, los dos príncipes, lo dejamos así. Ellos lo dejaron muy claro. Tanto monta Isabel como Fernando y Isabel. Tanto monta tanto. Es decir, que da igual a quien nombre primero. Pero cuando se fue a casar con él, cuando ella se coronó reina, él no estaba. Estaba llegando. Y estuvo a punto de dar media vuelta. No dio media vuelta por lo que estuvieron hablando. Por los mensajeros que les llegaron de las cortes y por parte de Isabel. De hecho, la entrada que se le hizo Fernando Católico en la corte de Castilla, cuando ella se había proclamado reina, fue espectacular. Bueno, recomiendo que vean la serie Isabel. El 19 de octubre de 1469, el príncipe Fernando de Aragón y la princesa Isabel de Castilla se desposaron en Valladolid.
Para ser un matrimonio que determinaría el curso de la historia, se celebró sin ninguna pompa, el esposo incluso tuvo que acudir en secreto y disfrazado de mozo de mula de unos mercaderes. ¿Por qué? Pues porque el hermano de Isabel de Castilla pues había dado orden de cazarlo. Él no, Beltrán y otro más de cazarlo, de matarlo, de que lo matara. Fernando el Católico, como buen rey aragonés, pues era todo un guerrero. Razones tenía de sobra, ya que sabía que la boda se iba a celebrar no era válida a efectos religiosos y por si fuera poco habían falsificado una bola supuesta emitida por un papa que llevaba 5 años muertos. Bueno, eso no lo hicieron ellos eran sabedores de eso. De hecho, Isabel la Católica se lo tuvieron que explicar muy bien explicadito. Que si quería ser reina, pues tenía que aceptarlo, si no, pues no iba a ser reina. Porque si ella se planteó entrar en un convento. Me dijeron, si entras en un convento no vas a poder ser reina. Y nada, la historia es apasionante. Eso lo organizaron pues personas de Castilla y de Aragón, porque los convenía. Ya está. Castilla tenía mucho dinero, tenía mucho territorio, tenía mucha historia y muchas historias, y Aragón también. Y Aragón lo que tenía eran muchas deudas. Un ejército impecable, impresionante, y sobre todo una persona con unos dotes de mando, con una inteligencia algo brutal, que era él. Bueno, los dos se complementaban a la perfección. Razones tenía de sobra, ya que sabía que la boda se iba a celebrar no era válida. Bueno, la reina se enteró o momentos antes o momentos después. El que sí que lo sabía era Fernando. Y por si fuera poco, había falsificado una bola supuestamente. Bueno, ellos no falsificaron nada, lo falsificaron los propios, el propio obispo de no sé qué, el propio no sé qué, los propios no sé cuánto lo falsificaron. Porque se miraban primero por España y en aquella época los papas se movían por esto y por poder. La conquista de Granada, la revolución militar de los reyes católicos. La boda no podía realizarse según la doctrina eclesiástica por la consanguinidad de los cónyuges. Ambos eran bisnietos de Juan I de Castilla y Leonor de Aragón. Todos trastamaras. Lo que les convertía en primos, si bien lejanos. Para autorizar el matrimonio había sido necesaria una bula papal, pero el Papa Paulo II se negó a concedérsela, ya que esto significaba meterse de lleno en el conflicto sucesorio por la corona de Castilla, porque el Papa Paulo II recibió presiones de Portugal, de Francia, del hermano de Isabel, de la Beltraneja, de Beltrán, de todo el mundo. Recibió presiones por todo el mundo. También recibió presiones por la corona de Aragón, por el rey de Aragón, que era el padre de Fernando el Católico, por los nobles, por algunos nobles de Castilla, por muchos nobles de Castilla. Y Paulo II pues se negó a firmar esa bula. Pero lo que no hace un papa lo hace otro. El rey castellano Enrique IV, el impotente, creo que sí, medio hermano de Isabel por parte de padre, había accedido a nombrarla sucesora suya con la condición de elegir a su esposo. Isabel se quedó disputada, es decir, que las mujeres en aquella época no pintaban nada, nada. Y su hermano pues le dijo, tú serás reina, pero yo te casaré con que a mí me dé la gana. Había accedido a nombrarla, el rey castellano Enrique IV, medio hermano de Isabel por parte de padre, había accedido a nombrarla sucesora suya, con la condición de elegir a su esposo. Isabel se disputaba el derecho a la corona con Juana, la Beltraneja, la hija de Enrique, un conflicto que acabaría años después en una guerra con la sucesión al trono de Castilla. Juan II de Aragón aprovechó el conflicto para
prometer a su hijo Fernando con Isabel a cambio del apoyo de su reino a las aspiraciones de ésta. Lo he dicho siempre, que muchos de ustedes, seguidores míos de este canal, pues me han dicho que eso, ¿no? Pues miren, esto es historia pura y dura. De que Castilla era muchísimo más poderosa y esto no, la poderosa, que tenía un ejército tremendamente potente, muy bien formado, tremendamente gorreado, era Aragón. El que tenía dinero era Castilla. Aragón no tenía un céntimo. Se pasaron los retratos y se gustaron. Y cuando lo conoció en persona, pues a Isabel la Católica, pues se quedó rendidita a sus pies. Yo también. Engañando al rey y al papa. Bueno, y el rey también estaba engañando a su hermana. A su hermana. Y el papa, pues presionado por todos. Porque claro, nadie quería una España unida y fuerte. Y con ese matrimonio se iba a conseguir la unidad de España fuerte, con dinero de Castilla y con el tremendo ejército y la tremenda armada que tenía la corona de Aragón. Y encima, pues un rey tremendamente guerrero, criado por los templarios. Bueno, una pasada. Es que si España fuese Inglaterra o cualquier otro país o Estados Unidos, habría 1000 películas de esto. Pero bueno, en fin, nos tenemos que conformar con una serie o 2 o 3 películas mal hechas, una serie muy bien hecha, Isabel, y con los libros de historia. La boda era de gran interés tanto para el rey de Aragón, que habiendo tenido un reinado convulso, quería asegurar mayor poder para su hijo, como para el bando isabelista en Castilla, que podía esgrimir la alianza dinástica en favor de su candidata. No fue nada fácil. Y como ven ustedes, fue toda una boda de conveniencia. ¿Qué pasa? Que se enamoraron. Y encima... es que es toda una película, es toda una novela. Por lo tanto, al no contar con la bendición del Papa en vida, optaron por atribuírsela a uno que ya estaba muerto. A tal fin sobornaron a Antonio Jacobo de Veneris, nuncio apostólico, para que fabricara una bula firmada por Pío II, el pontífice que había muerto 5 años atrás y que supuestamente permitía al matrimonio entre primos hasta el 3er grado. ¿Por qué no le pedían permitir la bula? Porque ya le habían hecho la bula para casarla con el rey de Portugal, para casarla con el rey de esto, para casarla con el rey del otro. Ya tiene demasiadas bulas, y el Papa ya no podía dar más, o no quería dar más. Quería mucho dinero y nada, pues se falsifica y a jugar, como en la mayoría. La caída de Granada, la toma de Granada por los reyes católicos. Bueno, que se casaron y ya está. Y inmediatamente empezaron a terminar la reconquista de España y unificar España. Habiendo obtenido el documento, aunque quedaba burlar la posición de Enrique IV, por ello el príncipe Fernando fue trasladado en secreto a Castilla, donde le esperaba Isabel, que había rehuido la férrea custodia de Enrique con la excusa de visitar la tumba de su difunto hermano Alfonso. La falsa bula convenció al obispo de Segovia, que permitió el enlace, pero una vez que la boda se hubo celebrado, el engaño no pudo mantenerse y les costó la excomunión a ambos príncipes y a Isabel el enfrentamiento abierto con el rey castellano. A la vergüenza de haber sido engañado y de que su hermana no hubiera respetado el acuerdo que daba derecho a elegir a su esposo, se unía el revuelo causado por la falsificación de la bula papal y el bochorno de la relación en sí, que a efectos religiosos no solo era válida, aunque hubiera sido oficiada, sino que además era incestuosa. Claro, ahí se movieron intereses dentro de la península, dentro de la propia familia,
y también dentro de otros reinos, del Reino de Francia y del Vaticano, por supuesto. Por supuesto, los intereses del Papa. El Papa se dio cuenta que se le habían metido doblada, y a todo el mundo se le habían metido doblada. La solución, sin embargo, llegó del propio Vaticano en 1471. El Papa Sixto IV envió al cardenal Rodrigo Borgia, que se convirtió a su vez en el Papa en Papa en 1492 con el nombre de Alejandro VI como legado pontificio. Que este tío era súper espabilado. De aquí, Valenciano, muy cerquita de donde vivo yo. Y nada, ¿saben cómo suena Borgia? Que no suena Borgia, suena Borja en castellano. En valenciano es Borja, suena Borja. El estatuto cardenal hizo un trato con Isabel y Fernando. Les entregaría una bula que legitimaría su matrimonio. El Borgia, Rodrigo de Borgia, era más listo que el hambre. El astuto cardenal, aquí lo pone, el astuto cardenal hizo un trato con Isabel y Fernando. Les entregaría una bula que legitimaría su matrimonio, la cual en realidad, según las fuentes históricas, ya estaba en su poder, a cambio de que estos, si lograban prevalecer en sus aspiraciones al trono, concedieran la ciudad de Gandía y el título del duque a su primogénito Pedro Luis de Borgia. Por eso los Gandía se ofende un montón cuando las personas de la meseta van y dicen, el pueblo, Gandía tiene muchísima historia, tiene 4 papas, 4 papas, 4 papas y un santo. La bula de Simancas y los Borja tampoco vienen de Gandía, vienen de Canals o de por ahí. El astuto cardenal hizo un trato con Isabel, bueno, para... Por eso Gandía es la ciudad condal. La bula de Simancas, así fue llamada, ponía fin a 2 años de escándalo y legitimaba un matrimonio que ya era un hecho. Sin embargo, el conflicto estaba lejos de acabar, ya que parte de la nobleza castellana nunca aceptó la validez del enlace y las aspiraciones de Isabel al trono, que consideraban que pertenecía por derecho a Juana, la hija de Enrique IV. Difícil que Enrique IV tuviera una hija, Juana la Beltraneja, porque era impotente. Se le conoce como Enrique el Impotente. Era impotente. Es decir, no podía tener hijos. Quien sí que podía tener hijos era su mujer, Juana. Y lo tuvo con Beltrán de no sé qué. Por eso se llamaba la Beltraneja. Juan de Beltranejo, o no sé qué, Beltranejo. Que era la persona que tenía que custodiar a la mujer del rey. Y la mujer del rey pues se embarazó. Esas tensiones acabarían por causar una guerra civil en Castilla entre 1475 y 1479, del que emergería victoriosa la facción isabelina, y con su marido convertido ya en rey de Aragón empezaría un capítulo decisivo para la historia de su reino. Lo que nos dice la historia es que en esa guerra civil de Castilla de 1475 y 1479, pues ayudó mucho la corona de Aragón y ayudó mucho la experiencia de ese gran estratega y guerrero que era Fernando el Católico. Los reyes católicos. El matrimonio de los reyes católicos permitió la unión dinástica de Aragón y Castilla, pero ambos reinos conservaron sus instituciones propias. Con la conquista de Granada y la anexión de Navarra se pusieron las bases de la futura monarquía hispana y su hegemonía mundial.
La unión dinástica en 1469 tuvo lugar el matrimonio de Fernando, futuro Fernando II, 1479-1516, hijo del rey Juan II de Aragón, 1558-1479, e Isabel, futura Isabel I, 1474-1504, hermana de Enrique IV de Castilla, el impotente, y 1454-1574, que había prometido al trono que había prometido el trono por los tratados de los Toros de Guisando en 1468. Tratado de Guisando que no respetaron ni uno ni el otro. La guerra civil de sucesión, en los últimos años de su vida, Enrique IV cambió de su voluntad y nombró como sucesora a su hija Juana la Beltraneja. No era hija suya. ¿Por qué se le llama Juana la Beltraneja? Porque era hija de Beltrán. 1462-1530. A esta niña, a Juana la Beltraneja, la supuesta hija de Enrique IV, el impotente, si era impotente no podía tener hijos, pues la casaron con el rey de Portugal, porque su madre era la hermana del rey de Portugal. Y el rey de Portugal se tuvo que hacer con una niña pequeñita para consumar el matrimonio, en contra de su voluntad, pero o lo consumaba o allí se montaba la marimorena. Le volaba hasta la corona. La verdad es que Juana la Beltraneja salió mala, pero mala como una tiña. Isabel, con la ayuda de Aragón, venció a los seguidores de la Beltraneja en las batallas de Toro y Albuera, y por el Tratado de Trujillo, en 1479, fue reconocida como reina de Castilla. Yo no voy a entrar en más detalles porque esto es larguito y no voy a entrar en más detalles, pero es una historia apasionante. La conquista del reino nazarí no es una catedral ni una iglesia en la Alhambra, lo digo yo para los tontos, muy tontos, estos mexicanos, youtubers mexicanos, a ver cuál de los dos sabe menos, pero en fin. La conquista del reino nazarí de Granada en 1492, tras una guerra que se prolongó desde 1481, el rey Boabdil entregó las llaves de Granada. Terminaban así casi 8 siglos de poder musulmán en España, ni más ni menos. Y nada más terminar la conquista de Granada, Isabel y Fernando cumplieron con la promesa que le habían hecho a Cristóbal Colón. Le dieron naves, le dieron buenos capitanes, le dieron buenos marineros y a descubrir una ruta más corta para llegar a China. Y se toparon con un continente, con el continente americano. La expulsión de los judíos en 1492 a la unidad política de los reyes católicos quisieron añadir la unidad religiosa mediante la orden de abandonar el país a todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Que por cierto, se convirtieron casi todos. Los que se marcharon, a los 5 o 10 años estaban aquí. Y solo unos cuantos se quedaron por ahí. Esos son los sefardíes. Y a los que se quedaron aquí se les llamaban marranos, porque los cristianos y los castellanos viejos no se querían que se hubieran convertido así de la noche a la mañana. Lo mismo pasó con los musulmanes. Los que se bautizaron y renunciaron a su fe, pues se quedaron en España, que se quedaron la mayoría. Los demás se fueron, y todos se fueron con lo que podían cargar. Con lo que podían cargar. Pero también es verdad que regresaron. La anexión de Navarra en 1512, muerte ya Isabel, Fernando el Católico decidió conquistar el reino de Navarra, que se había aliado con Luis XII, o como decís vosotros, X palito palito o X y Y. De Francia, bueno, vosotros no, muchos que escriben esto, los números romanos se escriben en mayúsculas.
1498-1515. Pese a la anexión, el reino conservó sus propios fueros e instituciones. Cosa que por otro lado era normal en los reinos que había en España. Era muy normal que se mantuvieran los fueros en los reinos. Navarra era un reino. La política interna de Fernando e Isabel estuvo dirigida a lograr la pacificación del país y a reforzar la autoridad del poder real, es decir, del poder de los reyes. Y se centralizó muchísimo, aunque los fueros se mantenían, pero controlados por los reyes. Este objetivo lo lograron mediante la reorganización o creación de varias instituciones. Crearon los consejos formados por letrados y destinados a ayudar a los reyes en las tareas de gobierno. Crearon el Consejo de Castilla, de Aragón, de Hacienda, de las Indias, etc. Es decir, como un amigo mío dice, organización, pues eso, lo organizaron. El Tribunal de la Inquisición, encargado de perseguir a los herejes y a los judaizantes, los judíos conversos que seguían practicando en secreto su antigua religión. Por lo tanto, no los expulsaron a todos, como les he dicho, se quedaron la mayoría. Las audiencias o cancillerías, encargadas de la administración de la justicia y localizadas en Valladolid, Granada y Galicia. Se realizaron dos recopilaciones de leyes, el ordenamiento de Montalvo en 1484 y las leyes de Toro en 1505. La creación de la Santa Hermandad, 1476, una milicia civil encargada de poner orden en los campos y caminos, la precursora de los guardias civiles, la Santa Hermandad, que se encargaba de poner orden en los campos y caminos, el nombramiento de los corregidores en las ciudades, la reforma de la hacienda destinada a acortar el enorme traspaso de bienes a la nobleza que se había realizado en los reinados anteriores. Las Cortes vieron mermada su influencia y fueron convocadas pocas veces. Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los reyes católicos, retrato conservado en Madrigal de las Altas Torres, Ávila. Seguramente les colgaré. Si no les puedo colgar el de la película, pues les colgaré este o uno parecido. Tengo 3 seleccionados, preseleccionados. El número 1 es el de la película. Ya que lo pongo muy guapos. La monarquía de los reyes católicos era una de las principales potencias. La monarquía de los reyes católicos era una de las principales potencias europeas, ya que en ella confluían los intereses mediterráneos de la Corona de Aragón y los atlánticos de Castilla. Pero recuerde, Isabel y Fernando, monta tanto, tonta, monta, monta tanto. Isabel como Fernando. En el Mediterráneo, Fernando e Isabel consolidaron la influencia catalano-aragonesa. Señores, aquí se nota mucho la cantidad de dinero que desde hace un montón de años está soltando Cataluña para que estas cosas salgan en los libros de historia. Donde catalano-aragonesa y una mierda. Aragón. Era la corona de Aragón. De Aragón. Cataluña formaba parte de la corona de Aragón. Ya está. En el Mediterráneo, Fernando y Isabel Católica confluyeron la catalano-aragonesa en Italia, donde frenaron el avance francés y mantuvieron el control sobre el reino de Nápoles. Claro que iban los catalanes allí, porque eran, pues habitualmente, cada cierto tiempo, la corona de Aragón tenía problemas con
Cataluña, con Cataluña, pues a los nobles y a los hijos de los nobles, a los herederos, cogían las mestadas, es decir, cogían las fuerzas que iban delante, eran las catalanas. Si con eso se refiere a que la corona de Aragón, catalano-aragonesa, no, no, no. Los reyes de Aragón sabían perfectísimamente que tenían que debilitar a la nobleza aragonesa o catalana, que estaba en Cataluña. La nobleza catalana, porque se levantaban cada 2 por 3 y les montaban un montón de problemas. Así que la mayor parte del ejército que conquistaba, pues a la vanguardia iban los catalanes y detrás los aragoneses. Si quieren, pues váyanse a Aragón y pregunten y les dirán lo mismo que les digo yo. En las victoriosas campañas de Italia brilló el genio militar de Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado el Gran Capitán, 1553-1515. En el ámbito europeo, el interés por ayudar a Francia llevó a los reyes católicos a emprender una complicada política matrimonial que buscó la amistad con el imperio alemán y con Inglaterra. ¿Y quién controlaba el imperio alemán? Los Austria. Maximiliano. ¿Maximiliano? ¿Quién era Maximiliano? Pues Maximiliano, pues era el emperador del Sacro Imperio Romano. Y los reyes católicos casaron a sus hijos muy bien casados. Hicieron una ingeniería política algo espectacular, una geopolítica algo espectacular. Con respecto a Portugal, los reyes católicos casaron sucesivamente a sus hijas Isabel y María con el rey Don Manuel, 1469 y 1421. De este último enlace nacería la princesa Isabel, futura madre de Felipe II. Isabel era bellísima. ¿Quién era esa? Nacería la princesa Isabel. ¿Quién era Isabel? La princesa Isabel, la mujer de Carlos I, rey emperador. El segundo Austria, porque el primero entró su padre. ¿Quién lo envenenó? Porque murió muerto de algo. Pero le cogió un patatús y se murió. Pues su suegro, Fernando el Católico. Él no, alguien que lo mandó, que mandaría él. Ese era Fernando el Católico. Aparte de ser un gran guerrero, tenía un tarro impresionante. Es decir, una mente privilegiada. En él se basa el Príncipe de Maquiavelo. En el área norteafricana, el cardenal Cisneros, 1436-1517, coordinó la conquista de Melilla, Orán, Trípoli y otras plazas fuertes. En el Atlántico se produjo la conquista efectiva y colonización de las Islas Canarias y se apoyó la expedición de Cristóbal Colón. Aquí pone hasta los tomos, ver los tomos que tienen que consultar. O a América en 1492, financiada por Castilla. ¿Por Castilla? Por Castilla, pero si estaban casados, ¿no? Aunque cada uno mantenía sus fueros, fue financiado por Castilla, pero sin la bendición apostólica de Fernando el Católico, Colón no hubiera ido a ninguna parte. Bueno, seguimos. Y vamos a un montón de fechas, como todos los libros de historia. A mí esto no me gusta nada cuando empezamos con las fechas. 1469, matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. 1474, muere Enrique IV de Castilla, es proclamada reina su hermana Isabel, pero Juana la Beltraneja aspira al trono y se inicia una guerra de sucesión en Castilla. 1475, Concordia de Segovia, por la que Isabel y Fernando acuerdan el gobierno conjunto de Castilla. 1476, victoria de Isabel sobre la Beltraneja en Toro.
1479, muere Juan II de Aragón, le sucede Fernando II el Católico, unión dinástica entre Aragón y Castilla. Pero para entonces Fernando de Aragón ya era rey de Nápoles y de Sicilia y de Córcega. Es decir, que cuando se casó con Isabel la Católica, él ya era rey, ella era princesa, él era rey. Y eso no es ni discutible. 1480, Cortes de Toledo, en la que se recortan los privilegios de la nobleza. Establecimiento de la Inquisición en Castilla. Mire, aquí tengo que hacer un comentario. Ni uno ni el otro eran partidarios de la Inquisición. Ni Isabel ni Fernando eran partidarios de la Inquisición. Pero si querían estar bien con el Vaticano, con el Papa, pues tenían que aceptarlo. 1481 comienza la Guerra de Granada. 1485 establecimiento de la Inquisición en Aragón, que le sentó fatal. Sobre todo, si ya le sentó mal a Castilla, le sentó peor aún a Aragón. No querían que se quemara a nadie, que los curas quemaran a nadie, ni juzgaran a nadie de nada. Para eso estaba la justicia real. Y ellos sí que eran reyes por la gracia de Dios. En 1492, y por sus respectivos parlamentos, por decirlo de alguna manera, en 1492, rendición de Boabdil el Chico y el final de la guerra de Granada. Expulsión de los judíos, ¿gracias a quién? Pues a la Iglesia. A la Iglesia. Y con ellos, tanto con la expulsión de los judíos y de los moriscos, pues España perdió pues a sus élites médicas, sus élites de todo. Porque los castellanos y los aragoneses sabían mucho de guerra, sabían mucho de tácticas, había grandes médicos, pero los mejores médicos eran judíos. Los mejores matemáticos y científicos, por decirlo de alguna manera, eran los moriscos. Y perdimos esa gran riqueza, pero como se quedaron tantos, pues no la perdimos del todo. Si no se hubieran ido, no los hubieran expulsado, que ni Fernando ni Isabel querían, si no los hubieran expulsado, España hubiera avanzado una burrada. En fin, 1504 muere Isabel la Católica en Medina del Campo, primera regencia de Fernando de Castilla. En Castilla, de Fernando Católico. Y resulta que a las Cortes castellanas no se podían tragar a Fernando, el Católico. No se lo podían tragar. No podían consentir que un aragonés fuera el rey de Castilla. Y estuvimos a nada de mandarlo todo al carajo. En 1505, paz de Blois, por la Francia reconoce el dominio de España en Nápoles. En 1506, Juana y Felipe I, reyes de Castilla. Felipe I el Hermoso. Juana la Loca, la hija mayor de los reyes católicos, que había sido casada con Felipe el Hermoso. O Felipe de Austria. Entonces todo el imperio romano, todo el imperio alemán, toda media Europa pasó inmediatamente bajo los dominios ¿de quién? De Juana y Felipe. Es decir, que España se convirtió en el reino más grande del mundo, conocido, tremendamente poderoso, y eso creó muchos enemigos, entre ellos al reino más grande que había en Europa hasta ese momento. ¿Qué era? El francés.
que nos triplicaba en habitantes. En 1307, tras la muerte de Felipe I, regencia de Fernando y el cardenal Cisneros en Castilla. La debilidad de Fernando el Católico, sí, de Fernando el Católico, que les había dado tanto a Castilla, pues se tuvo que apoyar con el cardenal Cisneros, porque el cardenal Cisneros sabía que si Fernando el Católico se iba, toda la obra de los reyes católicos se iba al carajo. Y se fue. Fernando el Católico se fue. Y se casó con la hermana o la hija del rey de Francia. Y se murió pues tomándose la Viagra de la época. Unas hierbas y cosas de estas, porque la chica era guapísima y jovencísima. Si llega a tener un hijo Fernando el Católico, la historia de España hubiera sido totalmente diferente. Porque con ese hijo hubiera reclamado con toda legitimidad la corona de Castilla. Y hubiera entrado a sangre y fuego, él y el rey de Francia. Y contra eso, Castilla no podía. 1512, Navarra es incorporada a Castilla. 1516, muere Fernando el Católico y regencia en Castilla del cardenal Cisneros. Hasta la llegada de Carlos I de España y V de Alemania. Por eso se llama Carlos I de España, porque fue el primer Austria que realmente sí que reinó. Eso sí, metió a su madre, a doña Juana, la reina de Castilla, reina fue hasta que se murió, a su madre, la metió en un castillo. Y allí estuvo durante toda su vida. Y su hermana también, cuidando de su madre. Los reyes católicos casaron a sus hijas, pues a su hija mayor con el nieto de Maximiliano, el emperador. A su otra hija con el rey de Portugal. A su otra hija con el rey de Inglaterra. A su otra no sé qué, con el rey de Francia. Los casaron a todos, pero una geopolítica algo espectacular. Y las volvieron a casar cada vez que enviudaban. Y nada, como Juana la Loca era, pues estaba totalmente loca de amor por Felipe el Hermoso, pues totalmente descontrolada y fuera de sí, pero respetaba a su padre, y sobre todo a su padre, lo admiraba, y a su madre también, pero a su padre lo adoraba, pues al final la metieron en un castillo y ahí se murió. Creo que en el castillo de la Mota, no me acuerdo, pero en fin. Muere Fernando Católico, regencia de Castilla del cardenal Cisneros, que fue el que murió. Carlos I, pues no sabía. Carlos I de España, rey emperador, y V de Alemania. Entraron los Austrias ya definitivamente, la dinastía de los Austrias definitivamente a reinar en España. Legítimamente, porque su madre era la reina. Juana la Loca era la reina. Y tenía a su abuelo, bueno, su abuelo ya se había muerto. Y el cardenal Cisneros, pues él vino acompañado de su gente de confianza, de la corte de Flandes y cosas de estas, y donde estuvieran ellos, pues vinieron acompañados y no hacían caso a nadie. Hasta que el cardenal Cisneros le habló y le dije, mire, si va por ese camino terminará como su padre. Y se murió el cardenal Cisneros y nos salió un rey maravilloso.
un rey maravilloso. Carlos I de España y V de Alemania. Fue el último rey, bueno, su hijo fue el último rey, que entró en combate junto con sus tropas. Pero fue un rey guerrero que sabía un montón. En su reinado no llegó a 10 años, el tiempo que estuvo en España, en la península. Estaba siempre guerreando aquí, allá, se pasaba grandes temporadas. Tenía tanto que gobernar, y encima habíamos descubierto un nuevo mundo. Y lo estábamos conquistando y llevándoles la civilización, la cultura y el derecho. Y bueno, pues esto lo voy a decir de memoria porque no se ha pegado. La Aragón, Castilla-Aragón, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia, es decir, los reinos históricos de España, pues son los que han celebrado esto. La boda de hace 555 años de los reyes católicos. En España, es decir, a nivel Estado, ¿se ha hecho algo? No. ¿Se ha hablado de algo de esto en la televisión? Que yo sepa, no. ¿Se ha hecho algún reportaje? No. ¿Se ha hecho algún evento? No. Y así va este país. Quien olvida su historia está obligado a repetirla. Y esto se ha dicho siempre, y siempre que se dirá. Ah, caramba, ah, caramba, ah, caramba, ah, caramba, ah, caramba. Un segundo. A ver dónde lo guardo esto yo. Un segundo. Que estoy haciendo cosas que habitualmente no hago yo aquí. A ver. No hago yo aquí. A ver si me sale ahora. Y es que creía que se había pegado todo. Y no se ha pegado todo. A ver. Pum, pum, pum. Que no se ha pegado todo. ¿Por qué no se ha pegado todo? Claro. Creo, Creo que estoy copiando lo que se ha quedado por ahí. A ver si me sale. Si no me sale, pues adiós. Ahora se porra. Vale, perfecto. Bueno, voy a para arriba. Un segundo, por favor. Es que estas cosas habitualmente no se ven. Aquí está. Caga en la sombra.
Bueno, pues nada, voy a ver si lo puedo leer de aquí directamente, aunque sea un esbozo y ya está. Creo que se me ha ido todo. Creo que se me ha ido todo. Voy a cerrar el documento. A ver si me sale ahora. Simplemente voy a hacer una referencia. Miren, los presidentes de los parlamentos de Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, en el acto del 555 aniversario del matrimonio de los Reyes Católicos. La presidenta del Parlamento aragonés destaca la importancia de este hecho histórico y asegura que no hubo leyenda negra. Estamos hablando del matrimonio, ¿eh? Las Cortes han celebrado una jornada conmemorativa, las Cortes aragonesas, para rememorar el 555 aniversario del matrimonio de los Reyes Católicos, que han incluido unas Cortes de Aragón para celebrar una fecha necesaria y obligada, sobre todo en los tiempos que se viven, se cierran comillas. A pesar de las condiciones meteorológicas, han impedido poder celebrar la efeméride de la boda en el Palacio de los Viveros de Valladolid. Las actividades han trasladado a las instalaciones de las Cortes, donde han tenido un realce y reconocimiento debido. ¿El gobierno ha hecho nada? No. A este respecto, Pollán ha puesto por esta razón, ha subrayado que es más importante que nunca recordar este evento en este año y darle la importancia que merece, en tanto en cuanto hay que recordar la historia de España y ponerlo en valor, porque se ha demostrado que cuanto todos en España están unidos se puede ser más fuerte. ¿Que cuando España está unida está más fuerte? En este acto de recreación del enlace real ha tenido lugar después de varias iniciativas como charlas históricas con historiadores y de otro tipo de efeméride. Han participado junto a Apoyán y otras autoridades la presidenta de las Cortes de Aragón, la responsable de la Cámara Legislativa de la Comunidad Valenciana, Llanos Masó, y su homólogo al frente de las Cortes Baleares, Gabriel Lesén. Los representantes de diversos parlamentos regionales han coincidido en su crítica del bulo de la leyenda negra española y han trascendido la importancia trascendental de la unión de los reinos de Castilla y Aragón junto como el germen de la España. Y nada, pues que lo que no hace el gobierno de España, pues lo hacen pues gobiernos de comunidades autónomas o, como a mí me gusta decir, de los antiguos reinos de España, los verdaderos, no lo que Santa Teresa, el Cid y todo esto, pues, y todos eran catalanes, no, los reinos de verdad, de verdad. Y eso demuestran, pues, demuestran que estos, en vez de estar perdiendo el tiempo de con quién se cuesta y que se levantó don Juan Carlos I, rey de España, que la reina doña Sofía ya ha manifestado que le importa una chorra y que quiere a su marido, pues oye, déjalo vivir en paz y preocuparos más de esto, que es muchísimo más importante. Pero claro, mientras se habla de eso, no se habla de la corrupción que hay en el gobierno. Señores, que soy Tony Garcés, que les mando un saludo muy grande de España, un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur. Les deseo a todos que tengan muchísima salud, de verdad, con la mano en el corazón. Y señores, recuerden que quien olvida su historia está obligado a repetirla. Que Dios les bendiga a todos. Mañana más. ¿Qué? Ni idea.